Bueno, sean todos muy, pero muy bienvenidos a este nuevo proyecto de Esquina Sur, Voces del Centenario, que está creado por Diego Astudillo y Renato Ramírez. En este podcast compartiremos, recordaremos y por supuesto aprenderemos sobre la historia del Club Social y Deportivo Colo-Colo, quien el 19 de abril de 1925 dio la luz al mundo. Queremos agradecer a la Universidad Gabriela Mistral y a la Escuela de Periodismo y Comunicaciones por brindar este espacio y a Campeones de Estampa por prestarnos esta muy linda decoración. Por supuesto, no podemos empezar este programa sin presentar a nuestro gran invitado, escritor, historiador de fútbol, autor de Relatos de una Pasión, de Las Rojas de Chile, de 100 años de gloria y, bueno, muchos más. Simplemente un verdadero relator de nuestra memoria futbolera, un hincha irracional. Bienvenido, Vicente Puntete Giofner. Muchas gracias, Renato, muy contento de estar acá en la Universidad Gabriela Mistral participando de este podcast. Y te faltó lo más importante, que yo soy un entusiasta del fútbol y me declaro con un delantero con poco gol y sin compromiso defensivo. Maravilloso. Uno que no vuelve. No vuelve nunca. No vuelve nunca. No. Siempre atacando, siempre atacando. Maravilloso. Oye, Vicente, para entender estos 100 años de historia de Colo-Colo, tenemos que partir de un origen. Me imagino que hay un contexto que da toda esta situación para llegar a 1925, que el fútbol chileno no nace esta fecha, no nace el 19 de abril. A pesar de que Colo-Colo es uno de los clubes más importantes y más populares del país, hay algo que ocurre detrás. Me gustaría saber y que nos dijera a todos para poder aprender un poco en nuestras casas de cómo se forma, cuál es el contexto en el que se crea el fútbol chileno. Bueno, lo que tú mencionas es clave, porque efectivamente Colo-Colo nace en 1925, pero la historia republicana de Chile nace en 1810 y hay un gap de 125 años que en general suele ignorarse. El fútbol entra a Chile, como entra también a muchos países de Latinoamérica, a través de los trabajadores portuarios y los trabajadores ferroviarios. O sea, esas empresas que se dedicaban principalmente como al transporte son las que introducen el fútbol porque sus trabajadores en sus tiempos libres, digamos, se dedicaban a jugar. Pero en Chile penetra fuertemente a través de los colegios. Son los colegios, los profesores de educación física y los ministerios de la época de instrucción, de higiene, no recuerdo exactamente los nombres de la institucionalidad del momento, pero son los que implementan, digamos, que se juegue el deporte en los colegios y desde ahí surgen los primeros equipos. De hecho, el mismo David Arellano funda un equipo cuando él estaba en el colegio que se llamaba Venus. Y desde ahí pasan a formar equipos de adultos. Se forma la Liga Metropolitana, la de Santiago, la de Valparaíso, y bueno, la de Concepción, que se llamaban en esa época la octava zona, la de Rancagua, que era la sexta zona, etc. Y yo te diría que es importado por los trabajadores portuarios ferroviarios, penetra fuertemente en los colegios y desde ahí surgen, digamos, los equipos que después van configurando el fútbol amateur para que en 1925 surja Colo-Colo. Claro. Se sabe mucho de que Colo-Colo nace de una rama de Magallanes. ¿Cómo es que por qué se dice esto así como a día de hoy? Perfecto. Voy a hacer una precisión ahí. No es que surja de una rama de Magallanes, surge directamente del Club Magallanes. O sea, el Club Magallanes estaba consolidado como uno de los grandes equipos de la Liga Metropolitana. David Arellano llevaba 6 años jugando en Magallanes, pero en 1924 David viaja junto con la selección chilena al Sudamericano, que es la actual Copa América, en Uruguay. Y quedan eliminados prontamente, pero él se pasea por las canchas y ve los entrenamientos de uruguayos y argentinos y se da cuenta que estamos a años luz, digamos, de eso, y vuelve con la idea de instaurar en Magallanes algunas de las cosas que aprendió, entre ellas entrenar todos los días o con mayor frecuencia, entre ellas un mayor orden y disciplina en la forma de comportarse, de vestir, de actuar en la cancha, y así empieza a surgir esta idea de mejorar las condiciones de Magallanes, cosa de aspirar a la excelencia y evolucionar un poco el fútbol chileno. Y David, digamos, se encuentra con una puerta de tope con Magallanes, que les dicen que no, ellos querían mantener, digamos, las cosas como estaban. Esta pelea entre profesionalizar y mantener el status quo se va a dar a lo largo y se sigue dando desde estos 100 años y se va a seguir dando probablemente.
Y la gota que rebalsa el vaso tiene que ver con que el grupo de amigos de Arellano se habían organizado para nombrarlo a él capitán, porque el capitán no era como el capitán que se menciona ahora, sino que tenía muchas mayores atribuciones, era casi como un capitán técnico, era el representante del equipo frente a las directivas, a los dirigentes del fútbol, etc. Y históricamente los capitanes se habían elegido por votación directa de los jugadores de Magallanes, pero en la jornada de la Asamblea General del 4 de abril de 1925, los directivos de Magallanes participaron de la votación con el objetivo de que David no fuese escogido. Entonces, David no es escogido y es donde ahí surge la legendaria frase que le dice a Juan Quiñones como «Vámonos, Quiñones, que jueguen los viejos». Salen de la asamblea y cuando da el primer paso para salir de aquella asamblea, empieza a escribirse la historia de Colo-Colo. Sí, ahí ya tenemos, bueno, todos estos registros, tenemos acá una clara referencia a lo que ocurre. No sé si nos quisiera comentar un poco sobre esta imagen en particular, sobre el quitapenas, de qué es lo que ocurre, porque esto ocurre días después de esta como retirada de Magallanes, de una cantidad de grupos de jóvenes que deciden abandonar el club por querer este espíritu de profesionalizar el fútbol chileno. Sí, de hecho ocurre el mismo día. Ellos salen de la reunión de la asamblea, caminan por la calle El Panteón en Independencia y entran al Quitapenas, que era un bar absolutamente tradicional, no solo en el fútbol, sino que también en Chile, porque en esa época, obviamente, las procesiones funerarias se realizaban a pie, entonces iban las personas al cementerio general y después, digamos, pasaban al quitapenas, literalmente, claro, a quitar la pena, digamos. Por eso la razón es que el bar está ahí emplazado al lado del cementerio general. Y ellos entran al bar y toman dos decisiones muy importantes. La primera es que no se van a unir a otro club de fútbol. Y eso es bien relevante, porque lo hacen por respeto a Magallanes y la historia se podría haber construido de forma completamente distinta. Se podrían haber unido al Santiago, por ejemplo, al English, a los demás equipos de la Liga Metropolitana. Deciden no unirse a ningún otro club y deciden fundar un club nuevo. O sea, esa fue la primera resolución que tomaron el 4 de abril. Y las siguientes 2 semanas son un montón de reuniones y seguidillas y encuentros, muchas de las cuales se realizan en la casa de David Arellano, en la casa de Rosario Moraga, digamos, que es la madre de David, que es conocida casi como la primera sede del club, claro, ahí en Estación Central, en la calle que hoy día se llama Hermanos Arellano, precisamente. Y hasta que llegan al 19 de abril, que es el día donde oficialmente deciden fundar el club. Bueno, ocurre esto de fundar el club, empiezan a pasar los años, ocurre esta gira en Europa que hablaremos más adelante, pero hay algo importante que me gustaría mencionar, que es un poco sobre el impacto social y cultural que genera el club en sus primeros años de fundación. Hay algo que hace como un clic, me imagino, en el público, en la gente que quiere empezar a consumir fútbol. Ya el fútbol tenía una cierta cantidad de fanáticos en esa fecha. Había cierta cantidad de gente que iba a ver los partidos de la Liga Metropolitana, de Valparaíso. ¿Cómo es el impacto social que genera Colo-Colo esos primeros años de fundación, como entre el 25 y el 30, por decirlo así? Perfecto, mira, se puede explicar por varias razones. La primera está en la actitud. Colo-Colo, impulsado por David Arellano, presenta una actitud que no se veía en el fútbol. O sea, tienen la innovación de entrar todos uniformados, con el mismo color de camiseta, de short, de media, etcétera, blanco-negro, y eran azules, digamos, porque tenían un proveedor de la Armada que les daba las medias, digamos, de forma más barata inicialmente. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con la actitud. Segundo, con una nueva forma de entender el deporte. De hecho, en su primer partido, David Arellano le entrega un ramo de copigües al capitán del English, que el primer partido oficial de Colo-Colo, que es el 30 de mayo de 1925, y automáticamente ya cambia, digamos, el switch de qué está pasando. O sea, quiénes son estos muchachos que vienen todos de blanco, vienen todos ordenados, vienen todos engominados, y más encima te entregan un ramo de flores, etcétera, etcétera. Lo segundo tiene que ver con el éxito deportivo. O sea, Colo-Colo gana.
Colo-Colo gana, Colo-Colo juega bien y Colo-Colo es campeón de la Liga Amateur, de la Liga Metropolitana, el año 25, invicto. Y empiezan a ser denominados como el equipo invencible. Y naturalmente el éxito también arrastra mucho a las personas y funciona como un imán. Todos quieren ver al equipo ganador. En tercer lugar es la gira que realizan al sur el año 1926. O sea, David Arellano era experto en fútbol y Alberto Arellano, su hermano, aparentemente era experto en marketing. Claro. Porque él decide y tiene la visión de que para popularizar el equipo y esta nueva forma de juego que es invencible, tienen que llegar a muchos más lugares. Y en 1926 realizan una gira al sur, juegan en Talca, juegan en Chillán, llegan incluso hasta Chiloé, ganan todos los partidos. Y ahí Colo-Colo empieza ya a sembrar la semilla de lo que va a ser su popularidad a lo largo del siglo siguiente. Podríamos decir que David Arellano no estaba tan perdido, digamos, cuando vio estos entrenamientos en Uruguay, de los argentinos, de que al ver que había algo que no se estaba realizando acá en Chile. No estaba como tan loco como esperarían los jugadores de Magallanes, por ejemplo. No, absolutamente le da la razón al entrenamiento, le da la razón la actitud, le da la razón los triunfos, los éxitos, y le da la razón el sudamericano, la Copa América de 1926, que se juega en Chile, donde David Arellano es capitán, y donde Chile gana por primera vez un partido. O sea, el primer partido de la selección chilena datada de 1910, 16 años después ganan el primer partido gracias a las implementaciones de David Arellano y a este Colo-Colo que vino un poco a revolucionar la forma en que se entendía el deporte. Sí. Dirigido también por un jugador de esta misma camada de Colo-Colo, goleador de ese campeonato, de hecho, David Arellano. David Arellano, goleador del campeonato. Sí, sí. Pasa esta fundación del club, los primeros éxitos. Y llega un momento crucial en la historia, creo yo, de Colo-Colo, que es esta gira a Europa. No sé si nos podrías como contar un poco sobre cómo ocurre, por dónde pasan, por qué no pasan solamente por España. No. Te dejo ahí. Mira, la gira por Europa nace en realidad de una inquietud de los dirigentes del fútbol chileno, que ven este juego de Colo-Colo y este poderío nuevo generado principalmente por el estatus logrado en el Sudamericano del 26 y dicen tenemos que internacionalizar esto. Y escogen a Colo-Colo, digamos, como el equipo emblemático, enviado embajador para lograr este objetivo. Y la gira parte el 1 de enero de 1927 y dura todo el primer semestre y efectivamente juegan en Iquique, en Antofagasta antes de partir y juegan en Ecuador, juegan en México y después se van a Europa, donde juegan en Portugal, juegan en España. Y naturalmente la gira del 27 es absolutamente determinante por dos razones. Primero, por la evolución del juego de Colo-Colo. O sea, Colo-Colo vuelve jugando un fútbol absolutamente extraordinario, superlativo. El fútbol científico, como le llamaban, que lo único que tenía de científico era estar ordenado en la cancha, táctica y dar pases, digamos. Toda la ciencia que tenía, pero en aquella época pareció ser bien revolucionario. Y segundo, por lo que ocurre el 3 de mayo de 1927, que fallece David Arellano luego de que el día anterior hubiese recibido un golpe, pero el golpe no fue la causa de muerte. O sea, después la causa de muerte es una peritonitis traumática, pero tiempo después ya hay análisis, investigaciones que han dado a entender que David Arellano llegó a jugar ese partido con apendicitis. Claro. De hecho, no quería jugar ese partido. No quería jugar y que después el golpe, matizó un poco el dolor. O sea, le dolía por el golpe, no por el apéndice. Y hay un montón de cosas que son difíciles de analizar con el paso del tiempo, pero lo tuvieron toda una noche en el Hotel Inglaterra, que es donde se alojaban, en vez de llevarlo a un recinto asistencial. Y finalmente, cuando muere David Arellano, el 3 de mayo de 1927, Colo-Colo gana un mártir, Colo-Colo gana un ídolo, y Chile también, o sea, porque era el capitán de la selección. Claro. Y así como el fútbol chileno no puede ser entendido sin Colo-Colo, Colo-Colo no puede ser entendido sin David Arellano y sin la muerte de David Arellano. Claro, porque si no me equivoco, me podrás corregir o comentar tú, David Arellano no era solamente un capitán dentro de la cancha,
era alguien que impulsaba valores que son mencionados hasta el día de hoy. Era alguien que siempre miraba hacia el futuro, que se notaba que era un sobresaliente sobre todos los que abordaban este fútbol chileno. Había este como conocimiento sobre esta ideal de querer crecer siempre más, de querer de querer ser reconocido como un buen fútbol, como alguien correcto, como un equipo, como dices tú, ordenado, siempre pulcros, que es un poco relata la vestimenta de Colo Colo también. Ahí me gustaría como que me comentara un poco sobre cómo eran los valores que transmitía esta... Bueno, David Arellano, al ser profesor, tenía una vocación muy importante por la enseñanza, tenía un espíritu de aprendizaje muy grande, tenía una vocación por la excelencia que era bastante atípica en la época, digamos. O sea, todo lo que él intenta imprimirle a su equipo, a su Colo-Colo, a sus compañeros, tiene que ver un poco con cómo él entendía la vida, digamos. O sea, la vida hay que siempre respetar inicialmente, y como hay que respetar a las personas, hay que respetar a los rivales, hay que respetarse uno mismo, hay que respetar la institución. En segundo lugar, hay que dar lo mejor de uno mismo en todo acontecimiento, o sea, lo mejor de uno mismo como estudiante, como profesor, como miembro de una familia, como miembro de una organización, y también en la cancha. O sea, hay que respetar al rival jugando sumamente bien, digamos, pero Colo-Colo tenía ciertas cosas también bien especiales, que es que cuando ya iban ganando por mucho en respeto al rival, hoy día podríamos debatir si eso es respeto o no, pero ellos lo sentían así. Si les cobraban un penal, lo tiraban afuera, digamos, como para qué ensañarnos, digamos, con una derrota tan, o sea, con una victoria tan holgada, si el punto ya está hecho, si ya ganamos el partido, no hay para qué humillar al rival. Y es todo ese espíritu de Arellano el que posterior a su muerte empieza a transmitirse tanto por los jugadores como por los seguidores de este Colo-Colo, digamos, que además de jugar bien, además de ser campeón, tiene todos estos principios, valores y verdaderos mandamientos que imprimen en el fútbol y que se vuelven códigos de comportamiento no solo en la cancha, sino que también en la vida social. Justamente quería hablarte de eso, sobre este impacto luego de la muerte de David Arellano. Se sabe que luego del fallecimiento sigue la gira por Europa por unos cuantos partidos más, que no tiene los mismos resultados que en un principio, obviamente. Hay un golpe bastante fuerte dentro del equipo, eh, pero vuelven a Chile con un recibimiento muy que reflejaba lo que podría ser Colo-Colo a futuro. No es como un recibimiento de imaginando de la cantidad de gente que veía fútbol en esos tiempos, no era algo como lo que se esperaba de a lo mejor para la época, creo yo. Cuando vuelve Colo-Colo, vuelven los restos de David Arellano, el recibimiento que tienen. No sé si me podrías comentar un poco de eso, de cómo es el regreso y el resto del pasar de los años hasta la época del 30, más o menos, del club. Perfecto. Mira, Colo-Colo vuelve y son recibidos como verdaderos héroes. Y esto hay que entenderlo en su contexto. O sea, no es que haya vuelto un equipo de fútbol después de haber estado 6 meses jugando partidos en Europa, en Norteamérica, etc. Vuelve un embajador de Chile. O sea, vuelve un equipo que representó la bandera chilena y de muy buena manera, digamos, y que más encima vuelve sin su fundador, sin su capitán, el cual queda enterrado en Valladolid. Eh, y el recibimiento, cuando ya llegan digamos, a los Andes, a las distintas estaciones, y en la estación Mapocho, para qué decir, es de verdaderos héroes de guerra. Y el concepto no es menor, porque no hay que olvidar que la Guerra del Pacífico, en términos históricos, había terminado un par de años antes, un par de décadas antes. Entonces había una sensación en los años 20 de nacionalismo muy grande en Chile, de un nacionalismo que se vio reflejado positivamente por este equipo de fútbol que fue a representar la bandera, los colores, la independencia de Chile a Europa. Y
Y ese impacto fue tan grande que fue el que, en términos actuales, empezó a viralizar esta sensación de que Colo-Colo era un equipo distinto. Colo-Colo no era un equipo más que se había fundado, sino que tenía la actitud, tenía el juego, tenía la gira, tenía un mártir. O sea, en los primeros 3 años de vida fue adquiriendo distintos elementos que los volvieron un verdadero fenómeno social, el cual es hasta el día de hoy. Y eso, por ejemplo, quedó demostrado el año 29, cuando tras los esfuerzos del general Carlos Ibáñez del Campo, que bueno, era presidente de la República, se repatrian, digamos, los restos de Arellano y se entierran en el cementerio general en un digamos, evento absolutamente multitudinario, por lo que significaba que volviera el fundador de Colo-Colo, el capitán de la selección, cuando murió el año 27, y eso vuelve a ocurrir el año 79, cuando los restos son finalmente sepultados en el mausoleo de los viejos cracks de Colo-Colo, que se había inaugurado el año 58, y que te demuestra que ya había pasado medio siglo, pero que el impacto de Arellano en la vida de las personas y en el desarrollo social de Chile había sido, y sigue siendo, de una profundidad que es muy difícil de explicar. Sí, oye, me gustaría ahora seguir con otra sección más que todo del programa, que, bueno, nuestros amigos de Campeones de Estampa nos prestaron aquí esta linda decoración. De hecho, tenemos esta figura de Don David, que para que uno entienda que pasan 100 años y la figura de él sigue presente, sí, nunca mejor literalmente. Y tenemos una actividad preparada para ti, y es que tenemos este libro de estampas, de postales que nos otorgaron, y nos gustaría que eligieras una de estas que traen distintos momentos y personajes de la historia de estos 100 años, que han relatado un poco el por qué este fenómeno social que nace en 1925 vive hasta el día de hoy. Bueno, nosotros ya te dimos a elegir tu postal favorita y nos gustaría que nos comentaras un poco sobre esto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, felicitar a los muchachos de Campeones de Estampa. Realmente el trabajo que hacen es de joyería, es un lujo poder contar, digamos, con estas piezas artísticas que siguen contribuyendo de manera muy grande en el legado de David Arellano, de Colo-Colo y, por cierto, también en la construcción y en el crecimiento cultural de Chile. Efectivamente me hicieron escoger, tienen muchísimas realmente lindas, pero yo me quedé con esta, digamos. No sé si se verá bien, sí. Sino es el gol de Marcelo Pablo Bartichotto en la semifinal de la Copa Libertadores de América a Boca Juniors. ¿Qué es para ti este momento? Al final es de las pocas estampas que hay, es un gol. Es decir, sí. Nos muestra distintos personajes históricos que han recorrido los años de Colo-Colo. Tenemos a los hermanos Robledo, la obtención de la Copa, a Don David en muchas ocasiones. Pero tú elegiste un gol en particular. ¿Qué es para ti este...? Mira, lo que pasa, bueno, el gol es la esencia máxima de la manifestación cultural que yo entiendo como fútbol, digamos. O sea, todo gira en torno a que tu equipo meta un gol. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo escribí un libro que se llama Colo-Colo 91, la Copa se mira y se toca. O sea, escribí toda la campaña. Y esa es la mejor campaña a nivel de clubes que ha tenido Chile en su historia. Y no solamente por el buen juego, que muchos lo comparan con el Colo-Colo del 73 o con el Cobreloa del 81-82, que también llegó a la final de la Libertadores, sino que es porque Colo-Colo gana la Libertadores. Y el valor de ganar para un país como el nuestro es extraordinariamente importante. O sea, piensa que lo único que habíamos ganado como país en términos como de impacto nacional antes de la Copa Libertadores del 91 era el Mi Universo de Cecilia Boloco, claro, que había sido el año 87. Y este gol, bueno, encarna primero el espíritu guerrero de lucha
completamente representado por Marcelo Pablo Bartichotto, que había cruzado, digamos, la cordillera, extranjero argentino, pero que había tomado Chile, lo había adoptado realmente en su corazón. Y segundo, es un gol donde mete la punta del pie, esforzado, apenas, es contra el mejor equipo del continente, no necesariamente en fútbol y en presente, sino en idea y en símbolo. O sea, cuando tú decís cuál es el mejor equipo de América, decís Boca Juniors. Claro. Así como cuál es el mejor equipo del mundo, decís Brasil o decís Alemania. Son como conceptos simbólicos que están muy bien penetrados, digamos, en el inconsciente colectivo. Y Colo-Colo con el Estadio Monumental lleno, semifinal de torneo internacional contra un equipo del Atlántico que históricamente habían usurpado los triunfos. O sea, el año 73 Independiente le roba la Copa Libertadores a Colo-Colo. Y Barty mete este gol, hace explotar el Estadio Monumental, después queda la escoba, hay una batalla campal muy propio de Latinoamérica y de la Copa Libertadores. Pero yo cuando escribí los 14 partidos de esa campaña, ese es el partido más importante. Sí. De hecho, se dice mucho que Colo-Colo después de ganar este partido ya se sentía campeón, ya era ganarle a una final soñada que mientras se iba realizando esta copa, era como eran los equipos más fuertes que habían en este momento, más que Olimpia, que es el propio que juega la final con Colo-Colo. Sí, efectivamente estaba entre los más fuertes. Ahora, Olimpia era el campeón vigente, claro. Había ganado la Libertadores en el año 90, y Olimpia tenía la particularidad de que fue el primer equipo que enfrentó Colo-Colo en la Copa Libertadores, en la edición de 1961, cuando Colo-Colo debuta en el torneo, pierde estrepitosamente con Olimpia en la serie, entonces se venga 30 años después, digamos, en la final. Pero este partido es simbólico por ese gol y es igual de simbólico por los goles que se perdió Boca Juniors. O sea, hay un gol de Batistuta que corrió 60 metros y que al final tenía la torre al lado, no se la da, y que Morón ataja de forma magistral. Y esos goles en la historia de Chile, de los equipos de Chile, históricamente son gol en contra. Y es el gol que uno dice, hoy estuvimos a punto. La gracia de este Colo-Colo, y que yo lo encarno en el gol de Barty, es que este Colo-Colo no estuvo a punto, ganó el torneo. Y eso es de un impacto que, nuevamente, es muy difícil de comprender. Oye, me encanta la emoción con la que relata este gol. Para mí es de mis favoritos, es un gol imposible, como dicen muchos, por el ángulo, por la euforia que provoca después. Esta discusión después con los camarógrafos que... Sí, se pelean, todo el perro Ron mordiendo a Navarro Montoya. Otros tiempos, ¿eh? Sí. Bueno, ya estamos acercándonos al cierre de este programa, pero hay algo muy interesante que haces tú para este centenario que se aproxima y me gustaría que lo comentaras sobre tu libro 100 años de gloria. Bueno, precisamente yo asumí el desafío de escribir los 100 años de historia de Colo-Colo. Y es un libro que ha sido difícil. La verdad ha sido difícil por dos razones. Por lo extenso, es un libro de 800 páginas que cuenta literalmente todos los años de Colo-Colo. O sea, 25, 26, 27, así como... Un capítulo por año. Un capítulo por año. Más algunas incrustaciones extras que tienen que ver con los simbolismos del club, el uniforme, el escudo, el himno, etcétera, etcétera. Y fue difícil porque Colo-Colo tiene una virtud que al mismo tiempo se vuelve un vicio, que es el equipo sobre el cual más se ha escrito. Entonces la virtud es que tienes mucha información a disposición, el vicio es que tienes que seleccionar qué información dejar y qué información dejar fuera. Yo, por ejemplo, muchas veces me sentía como un director de cine que lleva un libro a una película. Claro. Y como qué parte del libro dejáis fuera sin que pierda sentido la película. O sea, qué parte de la historia, digamos, tú enfocáis. Y yo decidí enfocarme en 3 elementos centrales. El desarrollo deportivo, o sea, el rendimiento deportivo, el desarrollo institucional y el impacto que ha tenido Colo-Colo en la selección chilena. Por ejemplo, la investigación afloró que en todos los competencias oficiales que ha disputado Chile, mundiales, Copa América, solo una vez en la historia el plantel no ha tenido un jugador de Colo-Colo, y que fue en la Copa Confederaciones del 2017. Claro. O sea, en todos los otros, Colo-Colo siempre ha nutrido a la selección, digamos, de jugadores. Y para qué decir de jugadores formados en Colo-Colo. O sea, claro, de estas mismas confederaciones sí, tenía ya a Bravo, a Vidal, que habían sido formados en Colo-Colo. Y yo te diría que lo que más me gusta de este libro es que
está pensado para que cualquier persona lo pueda leer. El hincha de Colo-Colo o el que le gusta la historia, y no necesariamente de forma cronológica. Yo lo hice pensando como en esta serie de Netflix, digamos, que tienen un hilo conductor, que es la historia misma, pero que tú veis cualquier capítulo y lo disfrutáis en sí mismo. Entonces, no sé, pues llega Renato, toma el libro y ¿qué pasó en Colo-Colo el año en que nací? Y te vaya al año en que naciste, uy, pasó esto, hoy el año en que... Entonces se puede leer también de esa manera. Fue un desafío precioso escribirlo y la verdad yo creo que va a significar un aporte cultural y patrimonial bien grande para el club y para la historia de Chile. Con la humildad Claro. que reviste, digamos, decir algo así, pero el trabajo quedó bueno, muy profesional, bien documentado, así que... Sí. Oye, muchas gracias por darnos este tiempo, estas palabras, muy inspirador, al menos te lo puedo decir yo, muy inspirador de mi parte, en poder escucharte, poder aprender de un poco más sobre esta institución que dentro de pocos días va a cumplir 100 años. Eh, Podemos, como para cerrar un poco, me gustaría saber qué es lo que esperas tú para estos 100 años, para lo que se viene a futuro, lo que te gustaría que se siguiera transmitiendo desde el origen, desde la institución hasta las siguientes generaciones. Porque, insisto, tu libro se puede reflejar mucho eso, que hay un interés constante por querer llegar a nuevas generaciones, por querer educar, por querer enseñar sobre historia, pero siempre de una forma muy amigable, muy como dices tú, que siempre es como un placer poder abrir un libro y estar con el interés o el entretenimiento de poder revivir la historia. Bueno, es una pregunta compleja. Efectivamente, yo escribo para que los niños y los jóvenes se acerquen a la lectura. Así empecé a escribir el 2017, mis 4 libros anteriores van en esa línea, este también, por eso intento ocupar recursos literarios distintos, darle dinamismo a la escritura, etcétera, para que lo tome un niño, un joven y se entusiasme, digamos, con la lectura y sea la puerta de entrada al mundo de la lectura, ojalá de la escritura, un poco tomando también que los índices de lectoescritura infantil en Chile son bien dramáticos, entonces un poco aportar también al desarrollo social, cultural y educacional desde ahí. ¿Y qué espero yo para los próximos 100 años? Que Colo-Colo, bueno, nunca va a olvidar su esencia popular, pero que Colo-Colo recuerde un poco su esencia familiar. Y aquí es inevitable mandar las condolencias, digamos, a las familias de los 2 hinchas que fallecieron en el en el partido de Copa Libertadores, Milan y Martina. Y lo hago también porque ese acontecimiento caló muy hondo en todos los hinchas de Colo-Colo, porque yo siempre defino que Colo-Colo es un grupo de perfectos desconocidos que con la misma camiseta se vuelven parte de la misma familia. Entonces, Colo-Colo partió en un ambiente familiar, un grupo de amigos en el Quitapena, en la casa de David Arellano, etcétera, etcétera. Todos los grandes planteles siempre se han definido como somos una familia, somos una familia. La familia se reúne, se ha reunido a lo largo de la historia alrededor de el que leía la crónica de la revista para ver cómo fue el partido, después cuando aparece la radio con más fuerza, para qué decir la televisión, el streaming, hoy día las redes sociales, etcétera. La familia se reúne a ver a Colo-Colo y Colo-Colo son una gran familia que están presentes en todas partes. Y ese sentido familiar, y ojalá que esas familias puedan volver al estadio, es lo que yo espero, digamos, para Colo-Colo, que recuerde su sentido familiar más profundo. Oye, muchísimas gracias, Vicente. Fue un honor tenerte aquí. Ojalá poder tenerte en alguna otra ocasión también a futuro, poder conocer más sobre tu libro que se viene próximo ya. Nos gustaría despedirnos, obviamente pidiendo que visiten la página web de Esquina Sur, donde estaremos subiendo este y más programas dentro de la página, además de cosas más relacionadas con estos 100 años del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Eso, estar atento a nuevos capítulos y por el momento nos despedimos. Muchas gracias Muchas gracias, Renato. Felicitaciones por el espacio, todo el éxito en los programas que vengan y de verdad fue un placer haber conversado contigo. Muchas gracias.